¿Y tú quisieras ser famoso como tu papá? Sí. No, él va a ser astronauta. Cielas corran por su cafecito, su vino o lo que les haga sentir divinas, porque este chisme está que arde. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Bienvenidas y bienvenidos al Escándalo de Gerberín, el único lugar donde los dramas familiares se sirven con extra sazón y las historias vienen más jugosas que un aguacate bien maduro. Aquí no contamos cuentos de hadas, sino relatos tan reales que te harán decir, no puede ser querida. No. No. Pero antes de arrancar, ya saben la fórmula mágica. Suscríbanse al canal, activen esa campanita y dejen su comentario, que ustedes son el alma chismosa que da vida a este show. Además, cielas, cada like que dejan nos ayuda a seguir sacando la sopa de los famosos con la gracia y la irreverencia que ustedes se merecen. Así que dale que es gratis y aquí nadie juzga. Hablemos del gran Camilo Sesto y de su heredero, Camilín, el hijo que desde la cuna estuvo destinado a un drama digno de los Grammy. Porque sí, mis cielas, el rey de la balada tenía todo bajo control en el escenario, pero en casa. Otra historia. Y no, esto no es una crítica, es un análisis detallado con pizca de chismerío profesional. Si quieres ser mi amante. La trama comienza con Lourdes Ornelas, una mujer que entró en la vida de Camilo no por amor, sino por destino. O más bien por un acuerdo silencioso que decía, tú me das un hijo, yo me encargo del resto. Lourdes aceptó, y así nació Camilín, el pequeño príncipe que pronto descubriría que la corona venía con espinas. Porque una cosa es tener el apellido Sesto, y otra muy distinta es vivir bajo su sombra. Yo fenomenal. Así veo que está fenomenal. ¿Qué te parece el público de este? Y ahí empezó la tragedia, mis cielas, porque Camilín tenía sus propios sueños, su propia identidad y un camino que no siempre iba en la misma dirección que el guión de su famoso padre. Resulta que mientras Camilo Sesto llenaba estadios y rompía corazones con sus baladas eternas, en casa se cosía otro tipo de drama. Según cuentan, el astro estaba obsesionado con moldear al pequeño Camilín a su imagen y semejanza, como si fuera un proyecto de vida más ambicioso que cualquiera de sus discos. ¿Qué es eso de dejar que el niño sea niño? No, ciela, aquí la cosa era planificada hasta el último detalle. Nada de figuras maternas cariñosas o familiares que pudieran influir en su educación. Todo debía girar en torno a papá Camilo, el ídolo, el proveedor, el todo. Mi hijo ha crecido aquí, esta es su casa. Y es el heredero universal, no va a haber ningún problema, como dijo. Pero, como siempre, la vida tenía otros planes, y Lourdes Ornelas, la madre de Camilín, no estaba dispuesta a quedarse como una figurita decorativa en esta narrativa. Aunque aceptó inicialmente el rol que Camilo le asignó, con el tiempo comenzó a cuestionar el control absoluto que él ejercía sobre su hijo. Y aquí empezó la verdadera batalla de poderes. Entre demandas, declaraciones a la prensa y dramas dignos de un reality show, Lourdes intentó reclamar un espacio en la vida de su hijo. Si me ofrecen algo, pues hay que pensarlo lo mejor que pueda, mi máximo potencial. Pero Camilo, fiel a su estilo, no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro. Mientras tanto, el pequeño Camilín crecía en un ambiente que tenía más restricciones que un internado suizo y más expectativas que una alfombra roja. Aunque estaba rodeado de lujos, faltaba lo esencial. Amor genuino, apoyo incondicional y esa libertad para equivocarse que todos necesitamos para encontrar nuestro camino. A medida que se hacía mayor, comenzó a cuestionar las decisiones de su padre y a buscar su propia identidad, lo que no sentó nada bien en el mundo perfectamente orquestado de Camilo Sesto. Por si esto no fuera suficiente, las malas lenguas añaden un elemento extra al cóctel explosivo: los secretos que el cantante guardaba bajo llave. De cosas buenas, ha habido de todo. Han sido 12. En una época donde ser abiertamente diferente era casi un suicidio profesional, Camilo prefirió construir una fachada impecable que, según dicen, escondía más de lo que mostraba. Es mi vida un desierto con el... Sus relaciones con mujeres, incluida Lourdes, eran percibidas por algunos como estrategias para mantener esa imagen pública intachable y despejar cualquier rumor que pudiera poner en riesgo su trono. Así que, mis cielas, mientras el público lloraba con las desgarradoras baladas de amor no correspondido, detrás del telón, se tejía una historia que, lejos de ser romántica, estaba llena de manipulaciones, conflictos y decisiones cuestionables. Y Lourdes, la madre de Camilín, no estaba dispuesta a quedarse en silencio mientras su hijo era criado como si fuera un accesorio de lujo en la colección de éxitos de Camilo Sesto. Somos únicamente amigos, nunca hemos sido ni romance, ni amores, ni nada. Pero hay un niño por en medio y es... Pero, claro, en aquellos tiempos la lucha no era fácil.
menos cuando te enfrentabas a una figura que tenía más poder mediático que el presidente de la Junta de Vecinos. No. Lourdes, desesperada como toda madre que ve a su cría enjaulada, intentó buscar aliados en los medios. Pero Ciela, en ese entonces los micrófonos no eran tan libres como ahora. Televisa, la gran fábrica de sueños y pesadillas, prefirió hacerse de la vista gorda. ¿Cómo iban a incomodar al astro que había prometido cantar de a gratis para el mismísimo Raúl Velasco en uno de sus famosos eventos? Pero sí hubo muchos momentos difíciles, a veces sí como de... ¿Qué onda, no? Así que Lourdes se quedó con las ganas de armar su escándalo en vivo, mientras Camilo seguía controlando la narrativa como si fuera director de su propia telenovela. Mientras tanto, el pequeño Camilín crecía rodeado de lujo, pero más solo que un tamal sin atole. Camilo VI, en su papel de padre y madre autoimpuesto, no entendía que un cheque en blanco y una mansión no pueden suplir el amor genuino. Pero eso sí, cada vez que alguien osaba preguntar por qué apartaba al niño de su madre, él salía con un argumento tan dramático como sus baladas: yo soy su padre y su madre. Que un padre tiene que crecer al lado de su hijo, ayudándole en todos los asuntos desde el primer momento. Como si las figuras maternales fueran opcionales cielas. Pero los chismes no terminan ahí, porque mientras el público veía a un ídolo de la música romántica, detrás de las cámaras se cosía otra historia, y no precisamente romántica. Camilo llevaba una vida paralela que tenía más secretos que la bóveda de un banco suizo. Entre fiestas interminables y amantes secretos, su día a día era un carnaval de excesos y decisiones cuestionables. ¿Y qué me dicen del episodio más surreal de esta trama? Resulta que, según los rumores más sabrosos del inframundo del chisme, un día Camilo organizó una de sus famosas fiestas, donde el glamour y la discreción brillaban por su ausencia. Todo iba de maravilla hasta que algunos invitados decidieron llevarse un souvenir, y no me refiero a los arreglos florales. Dicen que los ladrones, que supuestamente eran parte del séquito invitado, no solo vaciaron la casa, sino que también le dieron un golpe a su ego, dejándolo con una anécdota que ni él mismo se atrevía a contar. Cara quería decir, tranquilos, no os haremos más daño, sobre todo con respecto al niño. El pequeño Camilín, que debería haber estado rodeado de amor y estabilidad, creció como un espectador más de la vida caótica de su padre. Entre brindis, excesos y visitas de amigos, que parecían sacados de una lista de casting para villanos de telenovela, el niño fue testigo de un mundo donde los valores familiares eran más un accesorio que una realidad. Camilo, siempre preocupado por su imagen pública, vendía al mundo la idea de ser un padre abnegado, pero puertas adentro, la cosa era otra historia. Y si el lado paterno ya era complicado, el materno no fue un respiro. Lourdes Ornelas, quien nunca dejó de luchar por ver a su hijo, terminó enfrentando una pesadilla. Cuando Camilo decidió llevarse a Camilín a España, lo hizo con un acuerdo que muchos describen como todo menos voluntario. Dice, y si es cierto que triunfa la verdad, sobreviviremos. Lourdes, con menos recursos y poder que el astro de la música, quedó atrapada en una red de manipulación económica que le cerraba las puertas a cualquier intento de recuperar a su hijo. Pero mis cielas, el drama no termina ahí. Porque mientras el tiempo pasaba, el pequeño Camilín dejó de ser aquel niño con talento innato para la música y comenzó a transformarse en Sheila Devil, una personalidad que parece ser el reflejo de años de luchas internas, soledad y descontrol. Las imágenes recientes que circulan en redes sociales son desgarradoras. Sheila, rodeada de amigos, que parecen más interesados en su cuenta bancaria que en su bienestar, está atrapada en una espiral de excesos. La vida es preocupante. Vale, pero queremos saber cómo estás. ¿Qué te está...? Preocupante. Según se dice, esos mismos compañeros lo manipulan para retirar dinero a diario, dilapidándolo en fiestas y lujos que apenas enmascaran el vacío que lleva por dentro. Lourdes, que sigue siendo una madre desesperada, ha intentado todo para salvarlo, pero las leyes no están de su lado. Porque aunque lo ame con cada fibra de su ser, Sheila es mayor de edad y, para ingresar a un centro de rehabilitación, tendría que dar el consentimiento que tristemente, parece no estar dispuesto a otorgar. Su madre ha dicho recientemente que está muy... Ha dicho que está muy preocupada. Eso. Es como ver a alguien ahogarse mientras tienes el salvavidas en las manos, pero no puedes lanzarlo porque la burocracia te lo impide. Lo más doloroso es que detrás de este presente tan oscuro hay destellos de lo que pudo ser. Camilín, aquel niño que nació en la vibrante Ciudad de México en 1983, tenía un talento que no podía pasar desapercibido. Aprendió a tocar la guitarra con la precisión de un músico profesional, y su voz prometía ser un legado digno de su famoso padre. Pero ya saben, queridas, que en el mundo de los famosos, nada es tan perfecto como parece, y esta historia no sería la excepción.
Lourdes Ornelas, la fan que pasó de soñar con el póster de su ídolo a compartir su cama, parecía haber tocado la cúspide cuando se convirtió en la madre del heredero de Camilo VI. Pero cielas, el romance se desmoronó más rápido que un castillo de naipes en una tormenta. Antes de que Camilín llegara a la primaria, la relación ya era historia. Lourdes, de madre soltera, pasó a espectadora impotente de los movimientos estratégicos de su ex, quien tenía un as bajo la manga: llevarse al niño a España. El traslado no fue cualquier mudanza, mis queridas, sino un golpe maestro de Camilo para asegurarse de que Lourdes quedara al margen. Que quieren hacer daño, aprovechar esto para seguir haciendo daño, eso es lo más duro de todo. Aunque oficialmente ella tenía derecho a verlo, las visitas requerían algo que Lourdes no tenía: un pasaporte lleno de sellos y una billetera llena de euros. Entre promesas incumplidas y distancias inalcanzables, las fotos y recuerdos se convirtieron en el único puente que unía a Lourdes con su hijo. ¿Premeditado? Dicen las malas lenguas que Camilo era tan perfeccionista en sus canciones como en sus planes, y este movimiento estratégico fue el equivalente emocional de un jaque mate. Los reflectores que en su infancia lo iluminaron con ternura, poco a poco se apagaron conforme dejó de ser un niño encantador para convertirse en un joven que ya no encajaba en el rol que Camilo tenía en mente. Para el artista, acostumbrado a dirigir su vida como un guión perfectamente ensayado, un hijo adulto con ideas propias era un personaje difícil de manejar. La relación, ya fracturada, llegó a su clímax tras la muerte de Camilo VI en 2019. Aunque los años estuvieron llenos de silencios incómodos y distancias emocionales, la pérdida de su padre fue un golpe devastador para Camilín, quien en ese momento estaba al lado de su madre. Por Telemundo, rapidísimo y... ¿Pero qué has visto 4 minutos en diagonal, así? La partida de Camilo no solo dejó un vacío familiar, sino también un eco constante de lo que pudo haber sido y no fue. Entre la confusión y el duelo, Camilín heredó no solo una fortuna, sino un legado que pesa más que una balada triste de 3 minutos. Y es que la fortuna, el apellido y el legado, en lugar de ser un premio, se han convertido en una carga difícil de llevar, una herencia tan compleja que ni el mejor abogado podría desmenuzar sin un par de martinis de por medio. Propiedades dignas de la realeza, cuentas de banco que siguen engordando gracias a regalías millonarias, y un legado musical que genera aplausos aún después de la muerte. Pero, como dicen, el dinero no compra la felicidad, y mucho menos arregla las grietas emocionales que se forman a lo largo de una vida llena de silencios y máscaras. En un hijo tienes que estar al pie del cañón de toda la vida. Camilín, con una voz que muchos describieron como un eco moderno de su padre, intentó seguir los pasos de Camilo VI en 2014 con un álbum titulado Es lo que siento. Y aunque el talento estaba ahí, la sombra del ídolo era demasiado grande, y el joven quedó atrapado en un limbo de expectativas imposibles y fracasos que terminaron apagando su sueño musical. Los problemas comenzaron a acumularse como cuentas sin pagar. Excesos, salud deteriorada y hospitalizaciones de emergencia se convirtieron en titulares constantes. Y pase lo que pase, te amaré. En 2021, Sheila Devil enfrentó un cuadro médico crítico que casi le costó la vida: shock séptico, insuficiencia respiratoria y un cuerpo que pedía auxilio a gritos. Pero la vida, caprichosa como siempre, le dio otra oportunidad. Aunque, tristemente, en lugar de ser un nuevo comienzo, parecía ser solo una pausa en una caída que seguía siendo inevitable. Cuando reapareció en 2022, ahora identificándose como Sheila Devil, las imágenes dejaron a todos con un nudo en la garganta. La transformación física era evidente, pero lo más impactante era la carga emocional que llevaba consigo, un peso que no podían ocultar ni los looks más audaces ni las sonrisas fingidas. Para 2023, los rumores sobre su salud se intensificaron, incluyendo el devastador chisme sobre la posibilidad de que hubiera contraído SIDA. A la gente le preocupa pues las imágenes que das en redes sociales. A la gente es una bola de parásitos, todos, energéticos. Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, el solo rumor bastó para añadir más dramatismo a esta historia ya plagada de tragedias. Y como si este drama no tuviera suficientes capas, las revelaciones sobre Camilo VI le añaden un giro todavía más escandaloso. Detrás del galán que hacía suspirar a multitudes, dicen las malas lenguas, se escondía una mujer reprimida, una identidad que nunca pudo salir del armario de los escenarios. Se cuenta que el cantante, en la intimidad, disfrutaba maquillarse, peinarse y experimentar con ropa femenina. Algunos incluso sugieren que este deseo oculto influyó en la infancia de Camilín, a quien, según ciertos relatos, vestía y maquillaba como una niña. El propio Camilín llegó a decir que todo en la vida de Camilo giraba en torno a las apariencias. Y aparte viene gente detrás empujándote, que hay que dar sitio, espacio.
Detrás del hombre romántico y viril que el mundo idolatraba, estaba alguien profundamente inseguro, atrapado en una fachada que usaba no solo para protegerse, sino para mantener intacta una narrativa que le daba poder y aceptación. Y cuando Camilín dejó de encajar en ese relato, se convirtió en un personaje secundario, relegado al fondo de una historia que alguna vez protagonizó. Los romances de Camilo VI, que para el mundo parecían sacados de un cuento de galantería, eran más bien un desfile de expectativas rotas y revelaciones inesperadas. Y por ti también, un amor sin vértigo. Fíjate, hoy eres un vendedor impresionante. Las mujeres que se acercaron esperando al gran macho ibérico descubrieron, en lugar de pasión desenfrenada, a alguien que disfrutaba más de elegir el tono perfecto de sombra que de susurrar palabras al oído. Era como una hermana, decían algunas, medio riendo y medio llorando, porque una cosa era ser parte de un ritual de belleza y otra muy distinta no encontrar ese amor arrebatado que prometían sus canciones. Ahora bien, las malas lenguas nunca descansan, y aseguran que los secretos de Camilo no eran tan secretos como él pensaba. Sus amantes masculinos, dicen, siempre estaban a la vista, pero disfrazados de algo más: publicistas, socios, amigos de confianza e incluso familiares. Para el ojo público, Camilo VI era el ejemplo de un hombre reservado y recto, mientras que en privado construía una vida llena de matices que no cabían en los estereotipos de su época. Pero lo más intrigante, cielas, es que Sheila Devil, antes Camilín, sabe todo esto. Según los rumores, conoce cada detalle de la vida oculta de su padre. Y aunque podría haber explotado esa verdad en busca de redención o venganza, ha optado por el silencio. ¿Por lealtad? ¿Por miedo? Quizás por ambas cosas, o tal vez porque, a pesar de todo, el amor por su padre siempre estuvo presente, incluso cuando las distancias emocionales parecían insalvables. Es mi casa. Por eso estás haciendo reformas. Mi territorio, no te equivoques. Es absolutamente... En cuanto a Camilo, la verdad es que su carácter era más complicado que el final de un triángulo amoroso. Talentoso y carismático, sí, pero también prepotente, desconfiado y tan testarudo que su propio círculo de confianza era más un club exclusivo que un verdadero refugio emocional. Esa misma actitud lo llevó a desconectar a quienes realmente lo amaban, dejando un legado de soledad y un vacío que ni sus canciones ni su fortuna lograron llenar. El momento en el que grabó un dueto con su padre, ese instante que debería haber sido una conexión genuina entre padre e hijo, terminó siendo, según sus propias palabras, un espectáculo mediático diseñado para reforzar la imagen de Camilo VI como el papá perfecto. Porque claro, ¿qué mejor manera de ocultar las grietas emocionales que una foto familiar perfectamente ensayada para la prensa? Pero detrás de esos reflectores, las cosas eran mucho más sombrías. Camilín no solo estaba atrapado entre dos mundos, sino que se encontraba en medio de una batalla de egos que no entendía. De un lado, Lourdes Ornelas, una madre que desde la distancia veía cómo su hijo era moldeado como si fuera un proyecto artístico más de su famoso padre. Del otro, Camilo VI, un hombre tan ensimismado en su propia narrativa que nunca entendió que criar a un hijo requiere más que aplausos y lujos. Y Lourdes, ¿qué podía hacer? Desde su rincón de impotencia, veía cómo su hijo era absorbido por un mundo que giraba en torno al ego de su padre. Cada visita que no pudo realizar, cada carta que no llegó, era una daga más en el corazón de una madre que lo único que quería era abrazar a su niño. Pero el poder de Camilo, económico, mediático y emocional, era abrumador. Ella sabía que enfrentarse a él era como intentar detener una tormenta con un paraguas roto. Cuando finalmente pudo reencontrarse con Camilín, él ya no era ese niño que jugaba con guitarras y soñaba con escenarios. Era un adulto marcado por las ausencias, con cicatrices invisibles que reflejaban la extravagancia y las contradicciones de la vida que había llevado. Camilo le había dejado un legado, sí, pero no solo de dinero y canciones inolvidables. También le heredó un peso emocional que parecía más una cruz que un regalo. Ha sido un proceso, como dices, mejor lo estoy asimilando. Pero mientras Sheila parece haber abrazado una identidad libre de restricciones, el peso de esa libertad tiene consecuencias que duelen más de lo que liberan. Lourdes Ornelas, su madre, vive en un estado de constante alarma, con el corazón en la garganta cada vez que suena el teléfono, temiendo que esa llamada sea el final de su esperanza. Porque, aunque ama profundamente a su hijo, el camino que él ha elegido no solo es peligroso, sino que está plagado de personas que parecen más interesados en su fortuna que en su bienestar. Lourdes, desesperada, ha propuesto cortar el flujo de dinero, pero la ley no está de su lado. Como heredero universal, Sheila tiene control absoluto sobre su fortuna, incluidos los jugosos derechos de autor que generan más de 200.000 euros al año. Personalidad
Era como que tenía una cosa así como para adelante, ¿sabes? Como... Cada euro que entra en sus cuentas parece alimentar no un futuro prometedor, sino un presente que se escapa entre las grietas de su vida descontrolada. Las señales de alarma son imposibles de ignorar. Al principio, las fotos sin dientes parecían una broma cruel de internet, pero pronto la verdad salió a la luz. Los excesos han cobrado factura hasta en su salud dental. Su figura, extremadamente delgada, es otro testimonio de un cuerpo y un espíritu que se están desmoronando a ojos de todos. Y aunque los fans de Camilo VI lloran al ver cómo su legado se transforma en una tragedia, para Lourdes es una pesadilla viva, porque está viendo a su hijo desvanecerse ante sus propios ojos. Dicen que nadie puede ser ayudado si no lo desea. Y ahí radica la mayor tragedia de esta historia. Sheila Devil parece haber encontrado una especie de consuelo retorcido en la vida que lleva, un lugar oscuro donde los excesos y el vacío se abrazan como viejos amigos. Es mi vida. Sí. ¿Y tú qué haces? ¿Me cuentas? Y ahora mismo trabajar. Para Lourdes, que quisiera mover cielo, mar y tierra para salvarlo, la realidad es devastadora. No hay nada que pueda hacer, salvo rezar y esperar que esa próxima llamada no sea la que confirme lo que más teme. Mis cielas, la historia de Camilín no solo es una balada trágica de un padre y un hijo, sino también un recordatorio de esas otras mujeres que han luchado y perdido en el intento de proteger a sus hijos de hombres poderosos. Lourdes Ornelas se suma a una lista donde también encontramos a Flor Silvestre, cuya tristeza se quedó plasmada en sus canciones, o a la esposa de Raúl Velasco, quien alzó su voz con un grito que aún resuena en los rincones del espectáculo. Mientras tanto, Sheila Devil, o Camilín para quienes lo recuerdan en su niñez, sigue atrapado en un limbo donde el brillo de su fortuna no alcanza para iluminar su camino. Rodeado de un séquito de amigos que no ven más allá de su cuenta bancaria y sin la guía que tanto necesita, su vida parece un reflejo distorsionado de las decisiones que se tomaron por él en su infancia. La ley, como en todas partes, es muy lenta, pero bueno, está en manos de, te conté que tengo el abogado que era el de Camilo VI. Pero ya saben, mis queridas, la esperanza es lo último que muere, y quién sabe, tal vez en algún momento encuentre esa chispa que lo impulse a salir de este abismo y reconstruir lo que aún queda de su historia. Por ahora, llegamos al final de este capítulo en el escándalo de Gerberín, con la esperanza de que el próximo episodio nos traiga buenas noticias, o al menos, una luz al final del túnel para quienes han sido protagonistas de esta trama. Si disfrutaron este relato, ya saben, denle like, activen esa campanita y suscríbanse al canal, porque aquí el drama se sirve bien calientito y siempre con un toque de sabor. Nos vemos en el siguiente escándalo, mis queridas, porque el chismerío no para y nosotras tampoco. Hasta la próxima.